Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:09 en la mañana. Gracias a nuestra audiencia que está conectada con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook Live con los comentarios de nuestra audiencia, igualmente a través de nuestro canal de YouTube, como siempre, la generosa visualización de nuestro público, nuestra señal de radio, no se olviden, pues, Sonorama, la gran señal nacional en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano. Había recibido por acá un mensaje. Vea usted, Mauricio, me reportan que ya estamos en Esmeraldas. Ya estamos saliendo en Esmeraldas. O sea, ya los señores de la empresa eléctrica superaron el tema de la inseguridad y ya decidieron subir a arreglar el problema. Y ya estamos en Esmeraldas. Le envío un abrazo a Byron Quiñones, que me escribe desde Esmeraldas y me da ese reporte de sintonía. Muchas gracias, allá a través de 91.1 FM Estéreo, que justamente tenemos ese reporte. Jan Olmedo, que me escribe desde la provincia de Oro, le enviamos igualmente un abrazo. Mariela Cardoso, desde el cantón Rumiñahui, igualmente está conectada junto a nosotros, generando reporte de sintonía. Madergin Rodríguez, desde Babahoyo, Baby Ohio, dicen en la costa, provincia de Los Ríos, igualmente allá, por eso es la gran señal nacional. Bueno, Andrés Seminario está con nosotros, secretario de Comunicación de la Presidencia de la República. Es el tercer funcionario en ocupar este cargo, luego de Eduardo Bonilla y Leonardo Lasso, quien renunció hace pocas semanas. Andrés Seminario no es ajeno a estas funciones. Ya ocupó ese cargo en el tiempo del presidente Alfredo Palacio y hoy decidió asumir ese reto. Le hemos invitado acá 2 semanas después de su posesión. Yo creo que 2 semanas después, creo que Andrés Seminario, salvo mejor criterio, ya debe tener una mejor valoración sobre cómo ha encontrado el gobierno y particularmente la Secretaría de Comunicación. Secretario, bienvenido, qué gusto, buenos días. Hola, ¿cómo van? Pensaba empezar con un chiste, pero decidí mejor no hacerlo, porque nos lo hemos tomado serio. Es la primera vez que nos vemos en vivo y en directo. Es verdad. Excepto que ahora estamos en orillas opuestas. No creo, ¿verdad? No creo, ¿por qué? No, solo comento. No, orillas opuestas, periodista, funcionario, junto a Abel quizá. Antes que secretario de Comunicación Ciudadano y antes que ciudadano Andrés. Así que mantengámoslos, si les parece bien, por favor, por ahí. Respondiendo tu pregunta, si me invitaron a que sea parte del gobierno es porque habían cosas que podíamos mejorar. De hecho, cosas que habíamos comentado aquí en Sonorama y contigo, Fabricio. Y pues parece que alguien escuchó mis comentarios y me dijeron, oye, deja de criticar, ponte a ayudar. ¿Y cómo dices que no a eso? ¿Cómo te miras al espejo y dices, no puedo seguir desde la postura de solamente critico y no aporto? Así que estoy acá para aportar, entendiendo la comunicación desde lo que hemos conversado tantas veces acá en la radio, ¿no? Eso implica una suerte de hito particular, un punto de inflexión. Fuera de cámaras conversábamos de la importancia de los medios tradicionales para transmitir la credibilidad de una marca política o comercial o religiosa. Y no solo hacerlo a través de las redes sociales. No solo hacerlo, por ejemplo, a través de las redes sociales. ¿Eso estaba ocurriendo? Había un enfoque particular de gestionar la comunicación en redes sociales, sobre todo, primer tema. Y el segundo tema, de no entender que el Ecuador son audiencias microfragmentadas. No es una audiencia, no es los ciudadanos de la costa o los ciudadanos de la sierra, si quieres dividirlos geográficamente. No, hay muchas más especificidades que debes ir tratando. Y tercero, como tercer elemento que hay que ajustar para contestar específicamente tu pregunta, Fabricio, es: si entiendes que las audiencias están hiperfragmentadas, debes entender que hay contenidos para unas audiencias y otros contenidos para otras. Y en algún momento, déjame hacerte una metáfora por un instante. Es como si hubiésemos estado hablando otro idioma. Los ecuatorianos hablaban español y nosotros hablábamos a ratos inglés, y entonces no nos poníamos de acuerdo. Y ¿sabes lo que me preocupa? Que como no nos poníamos de acuerdo, no solo ahora, no solo en este gobierno, desde hace mucho tiempo los ecuatorianos tenemos el sí dañado. El no es fácil, todo es no, todo es malo. Y tenemos que empezar a concentrarnos en cosas buenas. De hecho, esta mañana decidí publicar un artículo que cuestiona la falta de ecuatorianidad de los ecuatorianos. Y creo que esa es mi tarea. Cuando dije inspirar, al asumir la
La Secretaría va por ahí, ¿no? Va por rescatar este orgullo de ser ecuatorianos, que lo tienes en los triunfos deportivos, que lo tienes en la tri, pero a ratos no lo tienes en la calle. Y yo sí quisiera abordar eso un poquito más adelante, Andrés. Antes, usted dice había cosas que podíamos mejorar. Siempre hay cosas que se pueden mejorar. ¿No será que había mucho que mejorar en términos de comunicación? Y lo digo ¿por qué? Porque este gobierno hemos visto que ha sido altamente criticado en términos de la comunicación, se les ha atribuido serios problemas en la comunicación gubernamental, pero al mismo tiempo el hecho de que el problema sería de gestión, por lo tanto, no tendrían que comunicar. ¿Con qué se encontró Andrés Seminario? Por el contrario, hay tanto que comunicar que abruma. Y cuando uno comunica demasiadas cosas al mismo tiempo, lo que sucede es que se genera una suerte de infoxicación, ¿no? Intoxicación de información. Y el cerebro se desconecta, deja de prestar atención a nada, porque hay demasiado. Una de las tareas que hay que hacer es entender que esta priorización, producto de las cosas que sí hay que hacer y que sí se han venido haciendo, tiene que darse en términos de audiencias diferentes, en términos de especificidades para cada una de las audiencias. Creo que ahí hay una clave a trabajar. Usted dice, sí hay que comunicar. Sí hay que comunicar. ¿Qué hay que comunicar, Andrés? Hay temas específicos en salud, educación, deportes, gobernanza, ley de comunicación, vivienda. Hay muchas cosas que comunicar. Pero, por ejemplo, ya que usted habla de salud, digamos que hay algo que comunicar en salud, o hay cosas que comunicar en salud. Al mismo tiempo, hay realidades que está viviendo el Ecuador, la falta de medicamentos, la falta de insumos en los hospitales, la falta de turnos para poder acceder a la atención en consulta externa, dificultades para hospitalización, la ausencia de médicos, hablando del tema de salud. Usted me dice, sí hay que comunicar. Tal vez sí, tal vez hay cuestiones positivas. Incluso ayer me llegaron algunos comunicados con información del Ministerio de Salud Pública. De acuerdo, hay cosas que comunicar. Pero ¿qué pasa con esto otro? Tomando como ejemplo el caso salud. Tenemos que comunicar, pero ¿qué pasa con esto otro que está allí, que lo siente la gente? La gente dice, voy al hospital, no hay medicamentos, voy al hospital, no hay turnos, voy al hospital, necesito una operación y me ponen para el próximo año. ¿Qué hacemos con eso, Andrés? Ahí la clave creo está en entender que como sociedad debemos cambiar el sí pero por un y pero. Fui al hospital, no encontré medicinas y el gobierno está trabajando, por ejemplo, en Medicina Cerca, un proyecto que hoy es piloto, todavía no se ha universalizado, pero está trabajando en ello en particular. Hay la preocupación de la seguridad en los ecuatorianos y el gobierno está trabajando en nuevos policías incorporados a la fuerza pública, nuevos aspirantes a policías que van a entrar a la fuerza pública. Es decir, no nos quedemos solamente... Me parece que hace un rato hablabas de la mirada epidérmica de algunos y algunas personas. Pero creo que todos la tenemos, porque durante mucho tiempo hemos venido pensando solamente en negativo. Solamente en negativo. El tema es que probablemente, yo lo siento así, y yo lo he dicho, y no tengo problema en decírselo. Usted, Andrés, la audiencia lo sabe porque lo he comentado. O sea, sí es verdad. Hay una mirada epidérmica sobre muchas cosas, pero también hay la sensación que sobre los temas de fondo no hay una acción efectiva. Tal vez... La primera gran necesidad que hoy tenemos los ecuatorianos es el tema de seguridad. Hay una inseguridad campeante y probablemente el gobierno está haciendo a través de la policía algunas acciones que terminan siendo insuficientes porque es lo que estamos sintiendo los ecuatorianos, Andrés. Creo que la clave está en tus propias palabras, Fabricio. Es verdad que hay la percepción de inseguridad, es verdad que hay la inquietud sobre temas de salud, o es verdad que hay inquietud sobre temas de educación, por ejemplo. Pero también es verdad que se están haciendo las cosas. Ahora, las cosas buenas no suceden de la noche a la mañana, ¿eh? Toma tiempo, hay todo un proceso para lograr que se logren los resultados que quieres lograr. Lo importante es que estemos todos de acuerdo que queremos un Ecuador X, Y o Z. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es el Ecuador que queremos? ¿En qué nos hemos puesto? El tema es que son 16, perdón, Betty, solamente agrego esto. El tema es que han pasado 16 meses. Correcto. Y en 16 meses estamos experimentando esto que le estoy refiriendo, Andrés. 16 meses. Yo no pretendería jamás, porque sería absurdo, que el gobierno solucione todos los problemas en 16 meses. Pero sí por lo menos dejar encaminada la cosa o comenzar a encaminar la cosa. Es que no arrastramos 16 meses, Fabricio, y en tu editorial... Yo me refiero desde que el presidente Lasso está en el poder. Sí,
Pero ahí creo que es importante entender que los problemas que tenemos en Ecuador no obedecen, no son, así como la creatividad no es de los creativos, los problemas no son de los gobiernos solamente, ¿no? Corresponde a toda una sociedad. Tenemos temas que resolver que no vienen de 16 meses, vienen de mucho antes. Lo importante es entender también que el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha decidido encontrar soluciones e implantarlas. Como bien dices, no todo va a estar resuelto inmediatamente. Pero yo te diría, critiquemos si no hubiese nada de gestión. Pero sí la hay. Entonces, critiquemos por la percepción válida que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Cada uno tiene derecho a percibir el mundo como considera. ¿Pero realmente creen que se trata de un tema de percepción? ¿No será que es una realidad que está viviendo la población, por ejemplo, en temas de seguridad? Vemos las noticias a diario, la delincuencia en aumento, una serie de hechos. ¿Cómo es que lo reducen a un tema de percepción? Cuando es una realidad que se vive. Podríamos tener esa discusión como la hemos tenido en programas anteriores sobre percepción, realidad y cómo funciona el cerebro para entender lo que está pasando allá afuera. Pero no quiero complicarnos a todos porque creo que la pregunta no va por ahí. Debemos aceptar, y es importante interiorizar, que sí hay cosas que se están haciendo. No es a la velocidad que quizás alguno de ustedes quisiera, probablemente no. Cada uno establece una velocidad diferente de acuerdo a cómo vive su realidad en Ecuador. Está bien. Pero al final del día lo importante es entender que sí se están haciendo cosas en los distintos frentes, que sí estamos empezando a comunicar las cosas de manera específica en los distintos frentes para las distintas audiencias. Y va un poco por ahí, ¿no? Andrés, en este sentido, ¿usted coincide con el criterio del ex secretario de Comunicación, Leonardo Lasso, el Pipo Lasso, quien dijo que no se ve lo positivo del país y que el Ecuador tiene un problema de optimismo? Yo estoy diciendo que tenemos el sí dañado y el no flojo, todo es negativo. ¿Que viene a ser entonces lo mismo o no? Conceptualmente, en otras palabras, conceptualmente sí, porque nos concentramos mucho en lo negativo. ¿Cuál es el problema de concentrarse en lo negativo? Si solo vemos estímulos negativos, nuestro cerebro lo que va a estar es en un estado de alerta constante, que cualquier cosa nueva que aparezca no le vamos a prestar atención. Vamos a seguir pensando en que debemos estar alertas y en negativo. Entonces la invitación es a cambiar por un instante ese chip, que lo único que requiere es hacer una pausa, repensar y encontrar, si quieres tú, la duda. Si no la certeza, si quieres tú al menos la duda de, pues sí hay cosas que se están haciendo. Otras personas encontrarán la certeza y dirán, no, yo estoy consciente que hay cosas que se están haciendo. Y otras con toda la fuerza de la convicción dirán, estoy convencido que hay cosas que se están haciendo. Pero no podemos quedarnos solamente en la perspectiva hobbesiana del mundo, ¿no? Esta perspectiva de que todo es malo, todo es negativo, si sales a la calle, solo te pasan cosas malas. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo de que todo está bien, de que todo es positivo, que no hay que criticar, y que si uno critica automáticamente ya es enemigo del Estado, enemigo del gobierno, etc. Para nada. Por algo Rousseau y Hobbes no eran amigos. El uno en cada de extremo optimismo, el otro en el extremo pesimismo. Ambos son perspectivas equivocadas, Fabricio. ¿Y hay cómo encontrar un punto intermedio en medio de esas dos perspectivas? Yo estoy seguro que podemos encontrar un punto intermedio en el momento en que entendamos que hay algo superior a cada uno de nosotros. Y para mí ese algo superior hoy, de escasos días en la Secretaría de Comunicación, que, como te comenté hace un instante fuera de micrófonos, es totalmente diferente a la experiencia del 2005, pues vamos, o sea, creo que hay ahí un espacio en donde debemos entender que sobre todo la ecuatorianidad reflejada en la cédula de identidad nos une. Debemos trabajar hacia allá. Le voy a leer un mensaje tal cual me envía un oyente. Hágale. Tal cual, me dice. O sea, básicamente lo que propone la estrategia de comunicación de Andrés Seminario es, sí nos matan, pero fíjese que no a todos. Eso me dice un oyente, le traslado tal cual el mensaje, Andrés. Válida su... Le responde, María Paz me está escribiendo y yo le traslado el mensaje a Andrés. Válida su crítica. Creo que es interesante esta crítica. Sí, porque, por supuesto. porque de lo que usted dice se podría pensar eso.
Solo una puntualización. No hemos hablado de estrategias acá, hemos más bien hablado de conceptos generales. Y hago un mea culpa, porque si esa persona entiende que eso es lo que yo estoy diciendo, yo no estoy terminando de comunicar bien, porque no se trata de lo que yo digo, sino de lo que la gente entiende que yo digo. Pero eso lo están entendiendo. Por eso digo, hago un mea culpa y tengo que ajustar un par de... Entonces rebobinemos. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo sí quiero decir que necesitamos regresar la mirada hacia la ecuatorianidad y que en ese instante vamos a encontrar el punto medio en donde lo malo y lo bueno confluyen para convertirse en lo mejor. ¿Cómo hacerlo? Porque usted en este artículo, en esta publicación a la que hace referencia... ¿En la mía? Sí. Hace alusión a que... ¿Puedo hacer publicidad? Hace alusión a que el imaginario colectivo de lo nacional está fracturado. Sí. Y dice, tiene una hipótesis, se necesita recuperar el orgullo de ser ecuatoriano. ¿Cómo recuperar el orgullo de ser ecuatoriano en el contexto actual cuando, insisto, cada día vemos noticias que lastimosamente no son positivas? Cuando hay encuestas que, bueno, el presidente de la República ha dicho que básicamente las encuestas le valen un pito, fueron palabras del presidente, que no son relevantes al parecer, pero que muestran o son un reflejo de lo que siente la población. ¿Las encuestas? Sí. Las encuestas son un reflejo momentáneo, son como una fotografía de ese instante. Y son una herramienta. Totalmente son una herramienta. Lo más importante de una encuesta no es esa fotografía, sino la tendencia. Sucesión de fotografías, porque puede, tal cual. Pero no iba por ahí realmente la pregunta. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo recuperar esto que usted menciona? Es que estoy convencido de que si encontramos un punto medio en el que nos ponemos de acuerdo, y hoy mi hipótesis es la cédula, lo que dice, ¿no? Nacionalidad ecuatoriano. Creo que ahí hay algo. Pero si alguien tiene una idea mejor, es bienvenida. Absolutamente bienvenida. Si algo tiene en particular el gobierno del presidente Guillermo Lasso es que escucha, que dialoga y que luego en conjunto encuentra soluciones para los problemas. Por acá, por ejemplo, le dicen fácil, con la paz se recupera el sentido de pertenencia. Definamos con la paz. Me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea, pero ya es una interpretación. Entonces, a la persona que nos escribe, definamos qué es la paz, porque ahí puede haber una acción específica, pero tenemos que terminar de bajarla, ¿no? Para alguna persona, la paz pueden ser más policías en la calle, no lo sé. Para otra persona, la paz puede ser no pelearse con su esposa, no lo sé. Para otras personas, la paz más bien no está en el ámbito de la seguridad, puede estar en el ámbito de lo económico y es empleo, y los empleos han crecido. Por eso es importante encontrar un punto en común, porque como digo, cada uno de nosotros tiene una interpretación particular de su universo, de su cosmovisión del Ecuador. Acá Kike Vivanco me dice, ¿patriotismo a ciegas? ¿Eso es lo que plantean en el seminario? No, a ciegas tampoco. No, golpearnos el pecho y pensar que eso lo va a resolver, no va por ahí. No es eso lo que estoy diciendo, lo que sí estoy diciendo es empecemos a ver cosas positivas también, no solo lo negativo. Ojo, no te estoy pidiendo que reemplaces lo positivo y que elimines por lo negativo, que lo elimines. No, la crítica es importante. Lo más importante que un diálogo es que los dos pensemos diferentes, porque solo así vamos a encontrar un tercer punto que nos va a hacer progresar. ¿Qué van a hacer ustedes con esa crítica? Es la pregunta puntual. Escuchar, ejecutar, aplicar las correcciones cuando la crítica tiene razón y se justifica y está validada y tiene la evidencia, hay que actuar sobre ella. De eso se trata gobernar, escuchar a la gente. Pero ¿en verdad es un gobierno tolerante con la crítica? ¿En serio? Sí lo es. Yo le pregunto, si es así... Tanto así, Fabricio, que yo estoy como secretario de Comunicación y había estado siendo un poco crítico los últimos meses. Bueno, no un poco. Yo le leí en algunos textos bastante crítico. Pero por ejemplo, yo digo, o sea, yo encuentro un contrasentido, porque se dice que es un gobierno crítico un gobierno tolerante con la crítica. Sí. Y tenemos ahí esta práctica tan cuestionable que son el denominado troll center.
Hay troll center en Carondelet. No que yo conozca. ¿Ya? No que yo conozca. Pero usted habrá visto las redes, ¿no? Ahí hay gente que, por ejemplo, sale algún crítico y empiezan esas campañas de desprestigio utilizando trolls. Esas son dos preguntas diferentes. Si tú me preguntas si he visto la ejecución o un presupuesto para un troll center, no hay un troll center. La respuesta es no. ¿Pero hay troll center o no? Aunque no sea de Carondelet. ¿Hay troll center o no? A mí no me consta que existe un troll center. No. No hay una política oficial de construir unas granjas de trolls, de bots para contestar a los críticos. Desde la Secretaría de Comunicación, contundentemente te digo no. No la hay. Desde el gobierno tampoco. La Secretaría de Comunicación, en términos de comunicación, representa al gobierno. ¿Y de dónde salen entonces esas cuentas? Habría que hacer la investigación, no sabría quién preguntarle en realidad, pero no lo sé, porque me estás preguntando sobre algo que no tengo conocimiento, porque no existen. Hay cosas no en la Secretaría. Hay cosas adicionales. Claro. ¿Por qué el gobierno no ha reaccionado en estas horas a las publicaciones y las denuncias contra su ministro de Energía y Minas? Va a haber una ronda de medios del ministro de Energía y Minas para responder. Estaba fuera del país. Ya, pero el gobierno no va a emitir un pronunciamiento institucional sobre este tema. Casa adentro, ¿cómo lo están procesando? Sí, ¿cómo lo están procesando? Cuando te digo que hay una ronda de medios del ministro es porque el ministro es el ministro. No va a haber un comunicado oficial desde Carondelet respaldando al ministro o una postura o alguna del presidente cosa. de la República. Creo que en el momento en que la Secretaría de Comunicación lo apoya en un proceso de roadshow, de entrevistas en medios, es también un mensaje. No va a haber una postura. No está previsto. A ver, si lo que me están preguntando es, ¿vamos a hacer un publicado formal? La respuesta es, no está previsto hacer todavía un publicado formal. No se lo ha desechado, no se lo ha descartado, no se lo ha previsto todavía. Usted fue posesionado, dígame si estoy equivocado, el día anterior o 2 días antes de la entrevista que tuvo el presidente en Carondelet. No, el mismo día. El mismo día. El mismo día. Yo le quiero preguntar si esa actitud del presidente en esa entrevista fue obra suya, Andrés Seminario. Voy a responderte de la siguiente manera, Fabricio, porque esto es una coincidencia extraordinaria. El año 2005 fui posesionado el mismo día en que el presidente Alfredo Palacios en el mismo Salón Dorado, el presidente Alfredo Palacios daba una entrevista a 3 periodistas. Y en esa entrevista, en el 2005, no sé si ustedes se recuerdan, mucha gente que nos ve no se acuerda porque es muy joven, hubo un instante de la entrevista de Alfredo Palacios en que él se levantó y los periodistas pensaban que se iba. Y marcó un hito y generó un titular al día siguiente. Y coincidió que ese día yo había entrado. ¿Crees en las coincidencias? O sea, a veces sí, ¿no? No siempre. Aunque en la política no todo es coincidencia. Bueno, muchas personas generosamente me atribuyen cambios que... Pero usted no tuvo nada que ver entonces en esa actitud del presidente. ¿Sabes que lo más interesante de esa entrevista del presidente es que el presidente estaba siendo auténtico? Y si hay alguna recomendación que yo deba hacerle de manera insistente, es que sea auténtico. Ese presidente confrontador es un presidente auténtico, es el Guillermo Lasso auténtico. Guillermo Lasso es una persona que tiene una visión clarísima de hacia dónde va, hacia dónde quiere llevar el país. ¿Confrontando con el comunicador, con el periodista? No confrontando, siendo muy apasionado con la forma de transmitir sus ideas. Y no lo somos todos al final del día. Cuando una idea te gusta, no subes el tono de voz y le metes pasión para tratar de persuadir a la otra persona. Cuando que dijo que le correcta. importa un pito las encuestas, palabras del presidente de la República, ¿no fue un error el haber dicho eso? Creo que debieras preguntárselo a él. Pero yo le pregunto a usted, leyendo ahí. No estoy acá para... ¿Pero usted qué opina de las encuestas, Andrés Seminario? Yo soy secretario de Comunicación. Precisamente desde esa visión. Y desde la visión personal, no te voy a dar una opinión. Porque no puede. Porque no me corresponde. Siguiente. Qué buena pregunta, siguiente. Sí, aquí hay otra. Aquí hay otra que le agradezco a uno de los oyentes. Tengo una gran interacción en esta entrevista. ¿Qué opina de las declaraciones del presidente cuando dice que hay 2 Ecuadores? ¿Ah? Hay 2 Ecuadores. Creo que hay 17, 18 millones de Ecuadores. No 2. Hay muchísimos. Hace un rato hablaba de una sociedad hiperfragmentada. Cada uno de nosotros tiene su macrocosmos. Y por eso es que insisto, y perdón la necedad, por eso es que insisto en que en esa diversidad debemos encontrar lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuál es el Ecuador que queremos? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Cuál es la estrategia que tiene usted? ¿Con qué estrategia ha llegado? ¿Y qué estrategia está ejecutando? ¿Cuál es la estrategia? A ver, tiene varios ejes.
primero, privilegiar la comunicación en términos de obras que beneficien claramente a los ecuatorianos. La segunda es varias instancias de vocerías, donde la mía es exclusivamente la vocería de comunicación. Si tú me preguntas especificidades de salud o de seguridad, no te las puedo responder. ¿Usted tampoco va a ser vocería política? No, porque no me corresponde, le corresponde al ministro de Gobierno. Ya, las vocerías, ¿qué más? Perdón. ¿Qué más tiene la estrategia? El regresar la mirada a los medios tradicionales en el entendimiento. Tú sabes que hay un estudio, y esto es interesantísimo, hay un estudio que dice que la gente en Ecuador ve redes sociales, pero cuando encuentra algo que le llama la atención y que quiere, digamos que validarlo, recurre a los medios tradicionales, prensa, radio, televisión. De hecho, los medios tradicionales tienen más credibilidad que las redes sociales. Por tanto, hay que hacer una comunicación que use todas las herramientas. Esa es la otra estrategia, utilizar todas las herramientas. Pregunta, ¿esas herramientas implican cadenas nacionales? Sí, cuando corresponda. También, porque es una herramienta válida, legal, que funciona. Esa es toda la estrategia. Las estrategias son macro, correcto, ¿no? pero Sí. digo, esa es la parte macro. Eso es la parte macro. Ahora, usted ha hablado de las vocerías. Sí. ¿Qué hacemos con esos voceros del gobierno que parece que fuesen enemigos del gobierno? Que salen y en lugar de tratar de apaciguar las cosas, terminan provocándole más dificultades al gobierno. ¿Sabes qué te diría? Hay algunos ministros de Estado, secretarios, que perdónenme, hacen una vocería, pero que terminan complicando las cosas. Parecen enemigos del gobierno. Bueno, no todos tenemos la capacidad de sentarnos frente a un micrófono, o frente a una cámara, o frente a un periodista y pasar por un proceso de entrevista, ¿no? Es un tema que algunas personas, de alguna manera, las saca de su zona de confort. Por tanto, parte del trabajo es entender quiénes son buenos voceros. A la pregunta de qué hacemos con esos voceros, creo que tenemos que hacer lo mismo que hacemos con la prensa. ¿A qué me refiero? Con la prensa que es demasiado negativista. Sentémonos a conversar, entendamos que hay puntos intermedios, vayamos más allá de lo epidérmico, más allá. O sea, la cotidianidad y la urgencia de estos aparatitos a ratos nos lleva a soltar ideas sin que tengan el sustento necesario, sino que parten de nuestras creencias. Lo cual es correcto, excepto por un detalle. Tienes que hacer una pausa y validar que lo que vas a retuitear, por ejemplo, es cierto. Me preocupa lo que acaba de decir de prensa negativista. Hay una prensa negativista. ¿Ustedes sí identifican prensa negativista? A ratos sí, lo conversábamos hace un instante, concentrados en que las cosas son negativas, en que el no es más importante que el sí. ¿Y a esa prensa la van a dejar a un lado? Para nada. ¿Van a pedir a los ministros que no vayan a esa prensa? No dije eso. No, le pregunto. Yo sé que no lo dijo, le pregunto. No, para nada. Lo hubiera dicho si lo hubiera pensado. Eso no se ha pensado. Pero ¿cómo se entiende eso de que están concentrados solo en el no o en lo negativo? Insisto en lo que he venido planteando durante la entrevista. Se difunden noticias a diario que precisamente reflejan lo que se está viviendo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿No informamos? Y no se difunden noticias a diario de lo que sí se está haciendo. El punto es encontramos un equilibrio. Y aquí le preguntan recurrentemente qué es lo que se está haciendo. Por acá un oyente nos dice, por ejemplo, ¿por qué no el secretario recorre un día el IES, luego la Agencia Nacional de Tránsito, luego el Registro Civil, vaya un día a las 3 entidades a ver si de verdad se están haciendo cosas buenas? Ahora, yo enlazo eso, perdón Andrés y Belkis, yo enlazo lo que acaba de preguntar Belkis, porque usted dice no difunden lo que se está haciendo, pero entiendo que en los medios que están en manos del Estado sí se difunden esas noticias, ¿no? Pero no son los únicos medios. No, yo sé, Fabricio. pero digo, ahí sí se difunden. Creo que parte de la responsabilidad de todos los medios es llegar a ese equilibrio, creo yo. Y no es un equilibrio al cual llegas producto de una imposición, es un equilibrio al cual llegas producto de una concienciación, en donde entendemos que la responsabilidad de nosotros, los que estamos de este lado, el gobierno y los medios, es, por un lado, analizar las situaciones, levantar las alertas, pero reconocer los aciertos. Ya que le estaba preguntando de los otros medios que están en manos del Estado. Hay una realidad, Andrés Seminario, que es la de los trabajadores de los medios incautados que están quebrados, que fueron cerrados. Las radios, cablevisión, etcétera. Que han tenido conversaciones con todos los secretarios de comunicación desde el gobierno del presidente Moreno hasta ahora. Conmigo no todavía. Todavía no han conversado. ¿Qué va a hacer usted con ellos? Es un tema del cual no puedo responderte porque no he tenido la oportunidad de...
he hecho un inventario de prioridades. Esto es importante, pero habían otros temas previos. Por tanto, no puedo darte una respuesta específica sobre este particular. Cuando la tenga, encantado la comparto con Pero ustedes. es un tema que usted sí lo va a abordar, Andrés. Para empezar, no sé si me corresponde específicamente desde la perspectiva legal. Por tanto, no puedo responderte ni lo uno ni lo otro. Tengo que analizarlo. Cuando tenga la respuesta, me comprometo a venir y dártela. O darle a quienes nos están escuchando, encantado. ¿Usted podría tener alguna respuesta sobre un ofrecimiento del presidente en su momento que no se ha cumplido, que es, ¿Cuál es este? La desclasificación de toda la información vinculada al secuestro y posterior asesinato de los colegas de Diario El Comercio ocurrida en 2018? 2019, perdón. Si la pregunta es si tengo el poder para lograr que eso se dé, la respuesta es no lo creo. Si la pregunta es ¿crees que hay que cumplir con las palabras? La respuesta es sí lo creo. Pero muchas personas consideran que la Secretaría de Comunicación tiene un nivel de ejecución que no lo tiene. Debemos entender algo, la comunicación obedece a la política. En el mundo de la comunicación política, la comunicación obedece a la política. Ahí, y con esto voy cerrando en esta interesante charla con Andrés Seminario, ¿verdad? Hay una colega que me dice, la prensa no está para aplaudirles, para eso hay relaciones públicas. Por eso yo le preguntaba hace minutos, ¿qué tan tolerantes son ustedes con la crítica? No. Porque sí me preocupa esa parte cuando usted dice la prensa negativa. Esa es la parte que a mí en lo personal me hace ruido, Andrés. Fabricio, ¿en qué momento dije que debían aplaudirnos? No, es un comentario que hace una colega. Usted no lo dijo. No, está bien. El punto es, y creo que fui bastante claro, tenemos que ser equilibrados, reconocer que si hay aciertos, no aplaudir, reconocer, con que digas que hay aciertos, has cumplido parte de la responsabilidad de encontrar ese equilibrio y luego criticar cuando hay hierros, por supuesto. Pero no puedes quedarte solamente en la crítica, porque vas construyendo en el imaginario colectivo una instancia tan negativa que la sociedad se contamina. Debemos entender eso también, la responsabilidad que tenemos quienes estamos en el mundo de la comunicación, todos los que estamos en el mundo de la comunicación, es que lo que decimos y dejamos de decir influye en cómo la sociedad entiende lo que está sucediendo y lo que se viene. De allí que sea importante lo que digo, tenemos que encontrar un punto intermedio, tenemos que encontrar un equilibrio. La crítica es bienvenida, pero también el reconocimiento de, por ejemplo, voy a criticar que no me gusta el terno que estás usando hoy, pero si el de mañana sí me gusta, y perdón por el ejemplo pedestre, pero este es una metáfora, ¿no? Puedo decir, qué buen terno, qué chévere, pero ¿qué es lo que pasa? Como estás metido tanto en el tema negativo, te olvidas. Voy a ir incluso a algo mucho más personal. Si yo a mi esposa me olvido de hacerle notar que la amo, ella va a pensar en un instante que no es así. Y no es su culpa, es la mía, porque no he venido diciéndole que sí. Con actos, con gestos y con palabras. Son importantísimas. Entonces, un poco, discúlpame lo pedestre, cercano e íntimo del ejemplo, pero cuando tú analizas las relaciones que tienen los gobiernos, los medios y la sociedad, pasan por ahí. Y debemos entender que hay una responsabilidad compartida para construir sociedades mejores. A mí lo que me preocupa, y por eso planteé esta interrogante una vez más, es que una cosa es la prensa negativa y otra cosa es la prensa crítica. Y la prensa crítica, yo sí creo que tiene capacidad para medir lo positivo y también lo negativo. Y le pongo un ejemplo, perdón que hablemos en primera persona y que hable a nombre de este espacio. En este espacio hemos destacado algunas cuestiones positivas. El plan de vacunación, que, perdónenme, yo lo dije públicamente y me cansé de decirlo. Yo creo que encarnó el éxito de los primeros 100 días del gobierno del presidente Lasso, sin lugar a dudas. Pero siento, y lo he dicho, siento que se quedaron con el éxito del plan de vacunación y que se olvidaron, por ejemplo, de abastecer de medicamentos a los hospitales. Por ejemplo, destaqué las cifras macroeconómicas y la búsqueda de la estabilidad macroeconómica, pero sentí al mismo tiempo que se olvidaron de la parte micro, que es la economía que el común de los ciudadanos vivimos. O sea, yo sí planteo, Andrés, con todo respeto, que sopesemos eso. O sea, yo no creo que toda la prensa crítica o que la prensa crítica per se es negativa. Y yo sí defiendo el hecho de que habemos quienes generamos una prensa crítica porque lo hacemos en este espacio. La crítica que aquí manejamos
es absolutamente respetuosa y seria, pero también destacando las cosas positivas. O sea, a mí, por ejemplo, me han dicho de todo, porque he destacado cosas positivas de Correa como cosas negativas de Correa, cosas positivas de Moreno como cosas negativas de Moreno. Igualmente pasa con Lazo, pero no le dicen de todo por eso. Pues estamos en el mismo club. Claro, por eso digo. A mí también me han dicho de todo ya. ¿Ah? ¿Sabes dónde está la clave, Fabricio? Hay una tesis que te dice que hay dos tipos de conflictos. Es una tesis de una especialista en conflictos australiana. Y ella dice, mira, hay conflictos de personas, cuando te concentras en las personas y terminas haciendo falacias ad hominem y terminas criticando el vestir, el peinado o la inteligencia de algo. Y luego hay conflictos de tareas. Cuando te concentras en los conflictos de tareas, te concentras en las ideas, en los conceptos, en las acciones. Yo creo que tenemos que pasar de un conflicto de personas a un conflicto de tareas. Porque no nos vamos a poner de acuerdo. A mí no me gusta esa corbata, a ti no te gusta esta camisa. Fin del conflicto. Terminamos distanciados. Pero a mí me parece bien que vengas interno a la radio y tú hubieras esperado que yo venga interno a la radio. Ok, la próxima vez me voy a preocupar de venir con corbata a la radio. Y habremos encontrado una coincidencia. Y de nuevo, perdón por ser tan pedestre, pero estoy tratando de ser pedagógico en lo que trato de decir. Entonces, cuando hago el cuestionamiento a los formatos de algunos medios, de alguna prensa, la invitación es dejemos de criticar a las personas y critiquemos a las tareas, porque acá está la diferencia. Las personas cambian, las personas se van. Cada 4 años elegimos una persona diferente. Es que yo pero creo es que aquí se está criticando la gestión. Sí, yo creo que la crítica La gestión es la gestión. No hablaba de este programa, estoy generalizando, no estoy particularizando. Pero crítica sobre la gestión, de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Claro, es que tiene que no nos vamos a poner de acuerdo sobre las personas. Yo digo recurrentemente, no nos enfoquemos tanto en el mensajero, sí en el mensaje. Exacto. Para mí eso es lo más importante. Tal cual, exacto. Coincidimos en eso. Sí, totalmente de acuerdo. Andrés, y con esto cierro. Dentro de la estrategia está previsto que el presidente aterrice en territorio, es decir, que haga una comunicación más cercana a la gente, más allá de la parte mediática. En medios masivos. No, me refiero a que salga a provincias, recorra barrios. Lo hace todas las semanas. Yo en estos últimos 8 días he visitado más el Ecuador que en mis últimos 40 años, acompañando al presidente. Sí lo hace. Correcto, Andrés. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por Muy la amable. oportunidad. Esperamos que no sea la última, primera y ¿Con no corbata última. o sin corbata la próxima? Como usted quiera, tengo problema. Gracias, Andrés Seminario, Gracias, Fabricio. secretario de Comunicación, aquí en A Primera Hora. Volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.